Segundo domingo después de Epifanía. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Unos la profecía según la medida de la fe, otros el ministerio para servir, otros la enseñanza para enseñar, quien el de exhortación para exhortar, quien el de dar con sencillez, el que preside hágalo con solicitud, el que hace obras de misericordia hágalas con alegría. Vuestra caridad sea sincera, aborreced lo malo, aplicaos a lo bueno, amaos mutuamente con fraternal amor, anticipándoos y honraros unos a otros. Sed diligentes sin flojedad, fervorosos de espíritu, pues servís al Señor. Gozaos con la esperanza, en la tribulación, sed sufridos en la oración, perseverantes, socorred las necesidades de los fieles, ejerced la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran, vivid en armonía, no ansiéis grandezas, sino acomodaos a lo que sea humilde. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo celebráronse unas bodas en Caná de Galilea, y estaba la madre de Jesús allí. Fue convidado también Jesús con sus discípulos a las bodas, y llegando a faltar vino, la madre de Jesús le dice: «¿No tienen vino?». Respondióle Jesús: «Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Aún ha llegado mi hora». Mas su madre dijo a los que servían: «Haced cuanto él os dijere». Había allí 3 cántaros de piedra, destinados a las purificaciones judaicas, en cada uno de los cuales cabían 2 o 3 metretas. Y les dijo Jesús: «Llenadlos de agua los cántaros». Y los llenaron hasta el borde. Y les dijo Jesús: «Sacad ahora y llevad al maestresala». Y así lo hicieron. Y luego que gustó el maestresala el agua hecha vino, como no sabía de dónde era, aunque los sirvientes lo sabían, porque habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Todos suelen servir al principio el buen vino, y cuando ya han bebido bien los convidados, entonces sacan el más flojo. Pero tú has reservado el bueno hasta ahora». Esto fue el primer milagro que hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, en este milagro de Caná, primero que fue hecho en ese momento de un matrimonio, o sea que Jesús santificó este matrimonio con su visita, con su presencia, y es la manera de decir que el matrimonio es algo santo, es algo bueno, y que Dios lo hizo para el bien de la humanidad. Así que desde que creó a Adán y Eva, pues sí, hizo el matrimonio, pero ese matrimonio todavía no era un sacramento, era simplemente un matrimonio natural, como pueden tenerlo hasta hoy aquellas personas que no son católicas, que viven en el paganismo, que se pueden unir, se pueden casar, pero ese matrimonio es un matrimonio natural. La diferencia del matrimonio cristiano es que es un sacramento, o sea que nuestro Señor, para que los que son católicos se casen, se unan, se funden una familia, un hogar, necesitan recibir este sacramento. Y este sacramento no es solo la unión, el de matrimonio, sino también la gracia que Dios les da para que puedan
vivir bien esa vida de familia, de esa vida conyugal, esa vida de familia, de que ese hogar sea santificado. Así que las personas que están casadas por la iglesia, porque hoy ya se ha difundido mucho la unión libre, al punto que ya mucha gente ve eso como normal, y cuando están unidos no les parece muy importante o muy necesario a regularizar su situación, sino que continúan así como si fuera algo normal, pero ese hogar no tiene la bendición de Dios, y eso recae también sobre los niños, que cuando el hogar no está bendecido, pues también los niños no están bendecidos. Y esa es una tristeza ver cuántas personas viven hoy así. Y lo peor es que a veces se separan para volverse a unir con otra persona, y así pasan su tiempo. Y eso pues es un abuso muy grande, y todo recae sobre los niños, que no reciben ni el ejemplo, ni las gracias que deberían recibir, ni el apoyo que normalmente deben recibir de sus padres, porque a veces si los padres se divorcian, pues el niño va a ir con otro papá o con otra mamá, y no es su papá ni su mamá. Entonces todo eso es artificial, y los niños necesitan un hogar que sea realmente su familia, el que estén realmente sus papás, y que haya una estabilidad, que haya la gracia del sacramento, que les ayude a vivir bien su vida familiar, y que los niños pues tengan ese afecto que también es natural, que viene del papá, de su verdadero papá y su verdadera mamá. Los niños necesitan estabilidad para poder crecer de una manera armoniosa, de una manera equilibrada, no solo humanamente, sino sobre todo espiritualmente, y para que haya una vida virtuosa, una vida de gracia, se necesita que la familia sea un ejemplo, los papás sean un ejemplo, y que vivan según Dios. Entonces esa santidad del matrimonio pues hoy es olvidada, y muchos padres viven, aunque estén bien casados, aunque estuvieran bien casados por la iglesia, no viven muy conscientemente su vida cristiana. Así que aun si están casados bien, a veces no toman en cuenta las gracias que tienen de estar casados bien por la iglesia. Así que si no ven por qué Dios hizo el matrimonio, con qué fin, pues cómo lo van a hacer, cómo lo van a lograr bien. Entonces la gran ilusión hoy es que piensan que el matrimonio es sobre todo para que los padres sean felices, y que la ayuda mutua entre los esposos y la armonía entre ellos sea como lo principal, y esto no es de verdad, porque Dios hizo el matrimonio para la procreación, para tener hijos. Así que desde el primer instante que creó a Adán y Eva, ya les había destinado que fueran pues padres, ¿verdad? Que tuvieran hijos. Así que la vida conyugal está hecha para tener hijos, no es solo para los papás, la vida es sobre todo para la procreación. Y el amor entre los esposos es algo bueno, pero debe estar sometido a esa finalidad de la procreación, de tener hijos, porque esa es la manera que Dios quiere que el cielo se llene es lo que debería ser, que haya muchos habitantes en el cielo, y que entre más seremos en el cielo, pues más felices seremos. En el cielo, entre más personas haya, más felices seremos todos.
Así que Dios quiere que haya muchas familias numerosas, y como ya se ha olvidado que sobre todo es el fin del matrimonio son los niños, son los hijos, pues entonces los padres, si no evitan los hijos, por lo menos tratan de limitar el número y tratan de tener pocos hijos, y eso no es el deseo de Dios. Así que Dios quiso que hubieran familias numerosas, y la Iglesia siempre ha aconsejado, siempre ha animado a los papás a tener muchos hijos, ¿verdad? Esto es lo que hoy la gente tiene miedo por razones económicas, por razones egoístas, y hasta prefieren tener animales en lugar de niños. Pero si esta obligación de tener hijos llega al punto que si, por ejemplo, dos personas resolvieran casarse, pero antes de casarse hacen el propósito de no tener hijos, ese matrimonio es inválido y ese matrimonio no vale, porque han puesto un obstáculo al fin principal. Entonces, la vida de los esposos sobre todo debería estar orientada al bien de los hijos, y el amor entre ellos y la convivencia entre los papás pues está subordinado al bien de los niños, al bien de la procreación. Así que es por eso que el divorcio no se puede justificar, porque no se puede, porque primero Jesucristo lo dijo así, Dios lo dijo así, y así que Dios cuando hace algo sabe por qué. Así que si los papás no pueden separar lo que Dios unió, ¿verdad? Lo que Dios sancionó es esa unión entre un hombre y una mujer que es para siempre. Entonces, por eso el matrimonio es entre un solo hombre y una sola mujer, para que haya más armonía, y es indisoluble, es decir, que nunca en esta vida se puede disolver, sino hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Como se dice siempre, hasta que la muerte los separe. No es un capricho, es así, es la voluntad de Dios. Y si uno de los esposos llegara a morir, pues el otro sí podría casarse, ¿verdad? De nuevo, si quisiera, sin pecar, sin hacer pecado. Entonces, esa unidad en la familia es no solo el fruto de un esfuerzo personal, porque hay personas que se esfuerzan por hacer bien las cosas y por portarse bien, pero es también el fruto de la gracia del sacramento, esa gracia que hace que sea más fácil practicar algo, ¿verdad? Entonces, si nosotros hemos recibido el bautismo, ese sacramento nos da la gracia de poder practicar la vida cristiana de una manera más fácil y con más ayuda de Dios, y tenemos todas las gracias y las virtudes para vivir esa vida cristiana. Así que cuando Dios da una vocación, pues también da los medios. Así también las personas que se casan tienen medios, gracias especiales para poderse entender entre ellos, para poder dirigir a los niños, para poderlos educar. Tienen esa gracia de Dios. Entonces deben usarla, porque hay personas que se desentienden de la educación de los niños y no tratan de ayudarlos a crecer en la vida cristiana. No es una cuestión de simplemente alimentarlos y vestirlos o de llevarlos al catecismo. No, es sobre todo el gran trabajo de los papás de todos los días, es la educación de las virtudes de los niños. Que los niños aprendan a ser obedientes, que los niños aprendan a ser humildes, que los niños aprendan a ser trabajadores, que los niños adquieran todas las virtudes. Y eso no es así
que sea algo que se hace solito. No, es por la supervisión de los papás. Los papás deben estar atentos a los hijos para conocerlos bien, para darles un consejo, para darles el ejemplo. El ejemplo tiene mucha importancia porque hay niños que si ven que sus papás no hacen lo que les piden, pues eso destruye todas sus convicciones de los niños. Así que hay que darles el ejemplo y estar al pendiente de cómo se comportan los niños. No hay que ser opresivos, porque hay papás que son muy opresivos o muy posesivos, y los niños pertenecen a Dios. Los papás tienen el cuidado de los niños, son sus hijos, claro, pero no les pertenecen de una manera estricta. Los niños pertenecen a Dios. Así que los papás deben tratarlos no como su propiedad, pero sí como sus hijos, con cariño, y tratar de darles esa educación de las virtudes, ¿verdad? Y a veces los papás no quieren saber de los hijos, dicen quieren que los dejen en paz, así dicen, que no quieren que les estén dando problemas. Entonces los papás no tratan de estar al tanto de cómo se comportan los niños, de cuáles son sus pequeños problemas, y tal vez darles un consejo, de ver cómo evolucionan en su manera de ser, y darles a los niños ese espíritu cristiano, que no es algo así, decir pórtate bien y nada más. No, hay que explicar qué cosas, cómo hay que comportarse, hay que darles educación. Hay papás que ni siquiera les explican a los niños cuándo hay que dar gracias o cuándo hay que decir buenos días. Entonces los niños son como animalitos que crecen solitos y se educan solitos, así que eso no puede ser. Entonces los hijos también tienen deberes hacia sus papás, ¿verdad? Como nos dice el catecismo, los 4 deberes de los hijos hacia los padres son respeto, amor, obediencia y asistencia. Entonces, si los padres no los educan bien, no les inculcan las virtudes, pues no deben extrañarse que sus hijos no les tengan respeto, ¿verdad? Hay papás que tratan a sus hijos como si fueran sus amigos, pero eso no es un abuso, porque los papás no son los amigos de los niños, son sus papás. Entonces deben enseñar a los hijos a tratar a sus papás con respeto, ¿verdad? Con un respeto correcto, no como decía, un exceso de autoridad, pero no, un respeto normal, porque ellos representan a Dios. Y así los hijos van a practicar bien sus deberes como hijos, pero a veces los niños solitos no van a comprender bien sus deberes, así que los padres deben ayudarlos a comprender, ¿verdad?, por qué deben ser respetuosos, que deben amar a sus papás, ¿verdad?, que deben respetarlos, porque a veces hay papás, por ejemplo, que el papá critica a su esposa delante de los niños, o hay mujeres que critican a su esposo delante de los niños, entonces hacen que los niños pierdan el respeto y el amor a sus papás. Aun si fuera cierto lo que ellos dijeren, no es correcto. Deben ellos siempre inculcarles a sus hijos el respeto, ¿verdad? Porque si ellos le hacen perder, uno de los cónyuges hace perder a los hijos el respeto a su otro cónyuge, entonces los niños también le van a perder respeto a él o a ella. ¿Por qué? Porque les están haciendo perder el respeto al otro esposo o a la otra esposa, y eso mismo hace que los niños también pierdan el respeto por el papá o la mamá que da ese tipo de consejos o de malos ejemplos. Así que hay que tener cuidado. La obediencia no es automática, hay que
No es decir, tú tienes que hacer esto porque tienes que hacerlo, sino explicarles a los niños que cuando uno obedece, está obedeciendo a Dios, y que los padres están ahí para pues representar a Dios. Entonces la obediencia no debe ser esa obediencia ciega que ha hecho tanto daño hoy. Por ejemplo, respecto a la autoridad de la Iglesia, muchas personas han optado por esa obediencia ciega y que no es cristiana. No hay que tener una obediencia ciega, hay que tener una obediencia, hay que tener espíritu de obediencia, pero no es completamente ciego. A veces podemos darnos cuenta que hay una anomalía en una orden, pero en general no la cuestionamos. No hay que cuestionar todas las órdenes que se dan, o no hay que estar viendo que a lo mejor esto no es cierto, a lo mejor aquello no. Pero en ciertos casos uno sí, si uno nota que hay una anomalía, y puede pasar que una autoridad de una orden que sea mala, en ese caso no se debe obedecer. Entonces no es una obediencia ciega en el sentido absoluto, pero también hay que explicar que no siempre hay que estar dudando de todo lo que se les dice, porque también eso está mal, ¿verdad? Y cuando hay algo malo, pues uno a veces lo percibe enseguida, porque es muy evidente. Después, el deber de los hijos de asistencia. Si los padres los han formado con un espíritu de egoísmo, de hacer de ellos el centro de todo, el centro de no pedirles hacer esfuerzos, de no pedirles de ser agradecidos, no pedirles de tener consideración con los demás. Entonces, si ellos han creído siempre el centro del universo, esos niños se van a volver egoístas y van a creer que a todo tienen derecho y que no tienen deberes, porque hay que enseñar a los niños, hay que darles amor, pero no hay que hacerles creer que no tienen deberes. Entonces ya desde niños deben aprender a pensar en los demás. Hay papás que aman tanto a sus hijos que los hacen como pequeños dioses. No hay que tocarlos, no hay que molestarlos, no hay que pedirles nada que no les guste, que no quieran hacer. Entonces se vuelven egoístas, se vuelven muy egocéntricos, y después se extrañan cuando esos niños crecen, que los niños no los apoyan, y hay niños que no consideran a sus papás en sus necesidades y no tratan de tener consideración cuando sus papás tienen alguna dificultad o alguna necesidad. No se preocupan de eso. Y ya hoy las nuevas generaciones ven a los papás y incluso a todas las personas de una cierta edad, los ven como un estorbo, los ven como personas ridículas, y hasta se burlan de ellos, porque ellos creen que esas personas son un cargo y los van a tratar con mucha dureza cuando ya los papás serán grandes. Ese es el fruto de una mala educación, en la cual no se inculca el espíritu de sacrificio, el espíritu de abnegación, ¿verdad? Hoy es todo lo que tú quieres, lo que a ti te gusta, lo que no te moleste. Bueno, hay cosas que no es porque queramos que les moleste a los niños, pero pues los niños deben aceptar ciertas cositas que son buenas y que aunque no les gusten, o que aprendan a ayudar a los demás, que aprendan a pensar en los demás, que cuando se sirven, pues no se sirvan de más porque hay otras personas en la mesa, y que tengan siempre consideración del prójimo. Entonces ese niño aprende a no ser egoísta, a no ser a no faltar a la caridad, y si no se les aprende eso, pues los papás verán las consecuencias el día que ellos ya estén ancianos.
van a ver que sus hijos los van a olvidar. Después muchos se extrañan y dicen, ¿por qué mi hijo es tan ingrato? Pues muchas veces es porque los papás no supieron inculcarles el espíritu de respeto, de espíritu de piedad hacia a gente mayor. Entonces hoy hay mucho de eso en la juventud, que ya no consideran a las personas grandes, si ven que una persona grande sube a un medio de transporte, no le van a ceder el lugar, aunque esa persona pues esté grande o enferma. Consideran que no tienen la obligación, ¿verdad? Entonces eso es el fruto de una mala educación, así que los papás a veces no son conscientes o no quieren simplemente hacer esfuerzos para educar bien a sus hijos, porque eso sí lleva tiempo, lleva mucho trabajo, mucha paciencia, muchas preocupaciones, pero al final los hijos les dan satisfacciones, les darán satisfacciones si están bien educados. Y no es todo por las buenas, porque hoy la educación moderna, la educación liberal, quiere hacer todo por las buenas. Como dicen muchos papás, tiene que salir de él. No, hay cosas que no saldrán de los niños porque no son capaces de pensar en todo. Por eso ellos tienen que recibir de los papás eso que ellos tal vez no puedan ni siquiera imaginar, ¿verdad? Entonces los papás tienen que adelantarse a esas cosas, y ya los hijos estarán bien educados. Pero así como la gracia del sacramento ayuda, también hay la gracia en los otros sacramentos. Así que también, así como Jesucristo le llevaron esta agua que pues ya se les había acabado el vino, y la Santísima Virgen le pidió a nuestro Señor de hacer este milagro. Y pues el agua, por su naturaleza, pues no tiene valor, es insípida, no tiene gusto, pero el milagro consistió en que esa agua se convirtiera en un líquido que es de valor, que tiene cualidades de sabor y que es un alimento. Así que esa transformación pues puede figurar la transformación de las almas, ¿verdad? Cuando Dios les da su gracia. Esa gracia que hace que una persona sea pues diferente, porque una persona que está en estado de gracia y una persona que no está en estado de gracia, hay una grandísima diferencia. Una es hijo de Dios, hija de Dios, y otra no. Y una persona que vive sin la gracia, pues es porque está en pecado mortal. Así que hay una gran diferencia entre una cosa y otra, y por eso nosotros debemos tener mucha estima de esa gracia. En el sacramento del matrimonio, pues la gracia del matrimonio hace la diferencia. Yo he casado a una familia que vivieron mucho tiempo sin estar bien casados, y me dijeron: padre, desde que nos casamos por la iglesia, todo es diferente y nuestra vida ha cambiado, ¿verdad? Ellos realmente han sido conscientes de la gracia del sacramento. Entonces, pues esa gracia que nosotros recibimos en el bautismo, pues esa no es que sea la gracia sola, porque cuando se nos da la gracia tenemos todas las virtudes junto a la gracia. Entonces no es la gracia sola. Entonces la gracia hace que seamos hijos de Dios. La gracia nos da todas las virtudes teologales y cardinales, así que las virtudes cristianas, aunque cuando se reciben al principio, pues se puede decir que todavía hay que desenvolverlas, hay que hacer que crezcan,
pero aunque no estén bien desenvueltas, pues son verdaderas virtudes, y ya todo ese que le llaman el cortejo de la gracia son todas las virtudes cristianas, que ya tiene, por ejemplo, un niño que ha sido bautizado, ya tiene todas esas virtudes, pero todavía no es capaz de ejercerlas, así como también no es capaz de caminar, no es capaz de hacer algo con sus manos, pero ya las tiene esas virtudes. Así que la gracia es para nosotros una fuerza que está presente, ¿verdad?, en nuestra vida, y que nos ayuda a vivir bien la vida cristiana, y que nos ayuda a crecer en la caridad, a crecer en el mérito y a crecer en el conocimiento de Dios. Así que de este crecimiento depende nuestra felicidad en la otra vida. Entonces, cuando un alma ha sido transformada porque recibió la gracia, pues es así como el agua de Caná, que fue transformada en un buen vino, el mejor de los vinos, porque es el que hizo Jesús. Así que las almas hoy están como abandonadas porque mucha gente vive en pecado mortal. Entonces, pues están a sus fuerzas, porque no tienen todas las gracias que Dios les podría dar para ser buenos, para salvarse, para perseverar en el bien, para santificarse. Entonces, hay una ausencia de gracia en la sociedad hoy que cada día es más evidente, y nosotros vemos cómo el mundo cada vez se siente como más vacío de la presencia de Dios. Pero Dios está presente en las almas por su gracia. Así que si la gracia ya no está o disminuye, pues también Dios se ausenta, que es señal de que Dios se ausenta. Entonces, en lo que pasa hoy en la iglesia, ¿por qué hay tantos problemas? ¿Por qué tantos males? Es porque cada vez la gracia, los hombres no siguen la gracia o no la poseen. Entonces, por eso es posible que haya cada vez más males en la iglesia, y más pecados, y más desorientación, ¿verdad? Entonces, hay una conversación de Lucía de Fátima en la cual ella hablaba, que decía que, hablando con un sacerdote, el padre Fuentes, que era un sacerdote mexicano, ella le explicaba que había hoy en el mundo, en la iglesia, una desorientación diabólica, sobre todo en los pastores. Esa desorientación diabólica, pues quiere decir que el demonio tiene más poder hoy dentro de la iglesia, porque hay una crisis, porque hay una ausencia de la gracia. Entonces, ya Lucía de Fátima advertía de esa desorientación diabólica que permitía que hoy muchos sacerdotes, hombres de iglesia, estuvieran desorientados y que hicieran cosas que no son correctas. Entonces, pero eso es algo que se puede decir más bien una desorientación de la fe, de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer, ¿verdad? Entonces es un aspecto del problema, porque se puede decir que hay también algo más, otro fenómeno espiritual que cada vez parece más evidente, y es el de una degradación espiritual. Es decir, no solo la desorientación, porque cuando uno está desorientado es porque no entiende qué es lo que debe hacer, pero no solo la orientación, sino también la fortaleza, toda esa fuerza que necesitamos para vivir bien la vida cristiana. Se puede decir que hoy hay una especie
debilitamiento en las almas. Y Jesús dijo que que llegarían tiempos en el que la abundancia de la iniquidad, es decir, del pecado, de los excesos, de los males, sería tan grande que la caridad de muchos se enfriaría. Es decir, que nosotros que vivimos en un mundo en que cada vez Dios está menos ausente y que el demonio el pecado está más presente, tenemos el peligro de enfriarnos en nuestra caridad. Entonces hay una verdadera degradación espiritual que se constata en el mundo. Es algo que cada vez es más evidente, que gradualmente se hace más grave, y que no solo es en los fieles, sino también en los eclesiásticos. No todos forzosamente, pero incluso dentro de la tradición, y que hay un debilitamiento espiritual. Entonces debemos ser conscientes de eso, porque nosotros también nos podemos dejar influenciar por eso. Entonces un debilitamiento espiritual no solo en la lucidez de las cosas de la fe, de las verdades de la fe, como sería esa desorientación diabólica, sino también en la degradación de nuestras convicciones, de nuestra prudencia, de nuestra fortaleza. Vemos que mucha gente cada vez como que ya no tiene tanta estabilidad espiritual. Hay una ceguera que se instala o que crece, que hay personas que están bien, pero con el tiempo se degrada su vida espiritual, como que si hubiera una especie de degradación en las almas en general. Yo no digo de una persona o de otra, sino en general, esa tendencia a debilitarse espiritualmente. Y es algo que yo lo veo cada vez más palpable. Entonces, como si la presencia del Espíritu Santo y de su gracia estuvieran cada vez menos presentes en la iglesia, en el mundo. No es que estén completamente ausentes, pero cada vez se siente como más esa debilidad espiritual en las almas, esa ceguera, esa tendencia a no hacer bien las cosas según la vida cristiana. Cometen muchos errores y cada vez minimizan más la importancia de las cosas. Entonces hay una tendencia a la cual debemos estar atentos, y para que no nos dejemos influenciar y para que reaccionemos, para que no nos vayamos no nos dejemos debilitar. Hay varios elementos que concurren a esto. Puede ser el ejemplo que recibimos de las personas que nos rodean en el mundo. El mal se fortalece, los errores se difunden con más facilidad, la gente es menos respetuosa de los valores, y la iglesia pues cada vez está peor. El Papa dice barbaridades, y todo eso nos afecta de alguna manera, nos debilita. Así que debemos reaccionar y rezar más, ¿verdad? La Virgen dijo que en la Salet, aunque en la fraternidad ya están criticando las apariciones de la Salet, pero la Virgen dijo en la Salet, dijo que la iglesia sería eclipsada. Entonces estamos ciertamente viviendo eso. Pero ¿por qué la iglesia puede ser eclipsada? Pues porque ya ella no hace o ya no sentimos su acción en el mundo, porque hay obstáculos, porque no se le permite a la iglesia manifestarse. Entonces, ¿cuáles son las maneras habituales con que la iglesia actúa en el mundo?
pues son por su magisterio, es su acción de enseñanza de la Iglesia. Por segundo lugar, por su acción santificadora, que es por los sacramentos, la Santa Misa, y después por su acción directiva, es decir, por los preceptos y las ordenanzas de la Iglesia que hoy ya los pastores no dan buenas directivas y eficaces, porque todo está inspirado en una nueva doctrina, en una nueva pastoral, y por eso pues ya las almas no son dirigidas, no se les da los buenos consejos, y eso es la obra de la Iglesia. Entonces, si la Iglesia ya no enseña, ya no santifica y ya no dirige, pues se puede decir que está eclipsada. Es justo, porque ya la Iglesia no recibimos su calor, su acción. Entonces, por ejemplo, hoy el Papa pues está en ruptura con la tradición de la Iglesia. Entonces, ¿cómo va a dar un buen magisterio? ¿Cómo nos va a enseñar la verdad si no la quiere enseñar? ¿Verdad? El silencio de los hombres de Iglesia. Se observa que cuántos pastores, por no perder su lugar, por no perder sus ventajas, no quieren enseñar la verdad de la Iglesia, la tradición de la Iglesia. Entonces están eclipsando, por su silencio, están eclipsando la acción de la Iglesia. Y son responsables de eso. Y después, pues, la rareza cada vez mayor de los verdaderos sacramentos y de la verdadera misa, por unos nuevos sacramentos, una nueva misa que Monseñor Lefebvre calificaba de bastardos, o sea, los sacramentos bastardos de la Iglesia conciliar, porque son una conciliación con el espíritu protestante, con el modernismo. Entonces esos sacramentos, esa nueva misa, nunca harán santos, ¿verdad? No habrá, la Iglesia conciliar no puede haber santos, porque no tienen los medios de santificación. Los sacramentos conciliares no pueden producir santos, no pueden producir almas santas, no pueden. Hay personas en la Iglesia conciliar que yo no digo que sean gente perversa siempre, pero hay personas buenas, hay personas humanamente buenas, pero ya no pueden alcanzar la santidad si no tienen a su mano los verdaderos sacramentos, la verdadera misa, ¿verdad? No la misa protestante, esa misa que Monseñor Lefebvre decía que era intrínsecamente mala, porque ya no es católica, así que no podemos creer en esa misa. No podemos asistir a esa misa, ni aconsejar a nadie a ir. Habría que añadir también cómo el liberalismo práctico, el espíritu liberal ha invadido la mente no solo de los fieles, sino también de los pastores. Y incluso hoy en el tradicionalismo se observa que muchos tradicionalistas tienen espíritu liberal, particularmente en la Fraternidad San Pío X, cómo se han cambiado las personas, ya no son como antes, antes eran gente de convicciones, gente de combativa. Hoy eso se corrompe, se va debilitando. Entonces la ausencia de ciertos actos cristianos, todo eso debilita la presencia de la gracia en el mundo, ¿verdad? Si ya los católicos no son lo que deberían ser, entonces ya no dan ese testimonio de la vida, la presencia de Dios en el mundo. Entonces se puede decir que la Iglesia está eclipsada cada vez más, y de la sobreabundancia del pecado a nuestro alrededor también eso pesa sobre nosotros y nos oprime. Así que debemos
tener mucho cuidado con que nosotros tengamos una vida de gracia intensa y que no nos dejemos influenciar por lo que nos rodea. Si hemos visto como en la historia, por ejemplo, de la fraternidad, como muchas veces yo conocí a muy buenos sacerdotes o incluso feligreses que eran un ejemplo, que eran personas excelentes y que después cambiaron, se fueron degradando a medida que la fraternidad iba cambiando y que se hicieron liberales. Y esas personas yo ya no las reconozco porque son diferentes, ya no son para mí un ejemplo, no son un ejemplo de virtudes, de santidad. Se han degradado y esa degradación está en marcha en muchas personas. Yo he visto muchas personas que cada vez son menos, se ve que se están devaluando espiritualmente, que ya no tienen esas convicciones, que ya no tienen ese espíritu de prudencia cristiana, y porque se han vuelto liberales y que han adoptado la prudencia mundana, la prudencia liberal. Ya no tienen la fortaleza como antes tenían para hacer bien su vida, sus obligaciones, y que ya están metiendo excepciones aquí, excepciones allá. Entonces las actitudes ambiguas se generalizan y ya la gente se está tomando ese estado de ánimo que hay en el mundo, y eso es el espíritu liberal. Y vemos como a muchos católicos de la tradición se han hecho acuerdos con Roma, que antes eran de la Fraternidad San Pío X, como los padres que fundaron la Fraternidad San Pedro eran sacerdotes de la Fraternidad San Pío X, pero ellos aseguraban que que cuando hicieron tratos con Roma, con el cardenal Ratzinger, aseguraban que no iban a cambiar en sus convicciones ni modificarían nada en sus principios, y no es verdad, porque desde el momento en que están comprometidos con la Iglesia conciliar, se degradan las personas y ya no son iguales. Y nosotros vemos como una persona que hace compromisos en sus principios, y ya después no va a ser la misma persona, aunque diga que no lo va a hacer, aunque diga que siempre va a tener sus mismas convicciones. Si en sus actos hay un compromiso con el concilio, con la Iglesia conciliar, por eso mismo ya están dañando su vida espiritual. Así que el silencio de los pastores también, ¿verdad? Cuando una persona tiene un cargo, tiene una obligación y debe hablar en un momento determinado y no lo hace, pues está haciendo una falta porque su deber es cuidar a los que dependen de él. Entonces no podemos guardar silencio. Entonces cuando se adquiere, uno se pone en esa inmovilidad espiritual, uno entonces retrocede. Y es por eso que los sacerdotes incluso se pueden debilitar espiritualmente si no hacen sus deberes, los principales deberes, que es el mantenimiento de nuestros principios católicos. Eso es más importante que los demás deberes, así que no es igual. Hay otros deberes que son secundarios, que también, pero eso, aunque una persona, por ejemplo, tenga ciertos deberes, falta ciertos deberes secundarios, pues no lo debilita tanto como cuando hace compromiso con cosas que corresponden a nuestros principios cristianos, a los principios de la fe. Entonces, el hecho de hacer acuerdos con Roma, eso es transigir, porque se están exponiendo a debilitar su fe,
a que Roma los condicione y que no los deje más enseñar toda la verdad a los fieles. Y eso es un compromiso a nivel de los principios, ¿verdad? Es a nivel de los principios, se vuelve algo grave, y esas personas pueden perder el auxilio de la gracia porque se han comprometido gravemente con el mal. Entonces no es de extrañarse después que cometan actos que uno dice, pues esta persona nunca hubiera hecho esto antes, pero después ya los hace porque ya su mente ha cambiado, ya han cambiado de espíritu, se han vuelto liberales, entonces ya transigen en muchas cosas que corresponden a la fe. Y en la fe, en la vida espiritual, el que no avanza retrocede. No podemos estar siempre estables, así que siempre hay que luchar, hay que tratar de crecer en esta vida cristiana. Entonces, de la misma manera que los esposos tienen que vivir esa gracia del sacramento que han recibido para el matrimonio, de la misma manera todo cristiano debe vivir las gracias que ha recibido en todos los sacramentos, en los demás sacramentos, ¿verdad? Por ejemplo, de bautismo, de confirmación, y los sacramentos que uno recibe seguido, como la confesión, la comunión, pues nos dan la gracia de Dios, pero esas gracias que recibimos debemos conservarlas, que no se desparramen, que no se disipen. Así que una persona que recibe gracias de Dios debe tratar con cuidado de no disipar su espíritu, de vivir en un cierto recogimiento para no perder el fruto de esos sacramentos que ha ido recibiendo a lo largo de la vida. Y si tiene cuidado, pues normalmente debería crecer en el grado de gracia y no para permanecer estable, no, debería crecer, y tampoco debería retroceder, ¿verdad? Porque hay personas que retroceden porque su vida cristiana se degrada, y es el fenómeno que hoy vemos mucho, se está viendo más, y yo lo constato mucho en muchas personas, incluso en sacerdotes, en eclesiásticos, que hay una degradación espiritual y que la gente se debilita espiritualmente y hacen cosas que uno a veces dice, ¿por qué hacen esto? Yo de esta persona nunca hubiera pensado que se comportaría de esta manera o que hubiera hecho esto. Entonces hay que tener mucho cuidado en permanecer estables en la vida espiritual. Por eso hoy en nuestro tiempo el espíritu de oración se ha vuelto mucho más importante. Hay que tener una vida de oración, no solo hay que rezar, hay que tener una vida de oración y rezar bien nuestro rosario con mucha atención, con mucha devoción, con mucha fe, no sentimentalmente, sino con fe, con convicción, y también con amor a Dios, y eso nos va a fortalecer, ¿verdad? No hay que disiparse. Es muy fácil disiparse cuando uno entrega su corazón a diversiones o distracciones que no son completamente correctas, ¿verdad? Hoy es muy fácil todo ese tipo de distracciones, entonces debemos conservar la estabilidad interior y no darnos a esas ciertas cosas que no son completamente conformes a la fe. Y si lo aceptamos, pues estamos haciendo un compromiso con el mundo y eso nos debilita. Así que cuando estamos viviendo una situación semejante a la que vivieron los apóstoles cuando nuestro Señor fue apresado, fue torturado, fue crucificado, los apóstoles todos se desorientaron, todos huyeron, todos se escondieron, perdieron la estabilidad espiritual, se desanimaron, hasta lo negaron. Pero ese tipo de
de actitudes hace que se debilita la fe de una persona. Entonces, los padres de la iglesia decían que cuando hubo la pasión de nuestro Señor, la única que conservó totalmente la entereza de la fe y de la profesión de la fe fue la Santísima Virgen, y que la totalidad de la fe de la iglesia, o sea, no digo que los apóstoles perdieron completamente la fe, pero sí la pusieron, estaba muy debilitada. Entonces los padres de la iglesia decían que en ese momento la entera profesión de la fe se refugió, toda la fe de la iglesia fue a refugiarse en el corazón de María, y fue ella que no dudó, que no disminuyó ni su fe, ni su esperanza, ni su caridad, ni ninguna virtud, permaneció igual de ferviente. Entonces ella es el modelo para nosotros en estos tiempos de tinieblas que estamos viviendo, en esta crisis cada vez más acentuada, y debemos tomarla como protectora, todos aquellos que queremos conservar la fe sin compromiso, sin debilitamiento, sin corrupción. Entonces hay personas que empiezan a debilitar su fe, no quiere decir que la han perdido, pero sí la han disminuido y ya no representan la totalidad de la fe de la iglesia. Entonces siempre debe haber personas que representen por lo menos la totalidad de la fe de la iglesia, porque si no la iglesia ya hubiera sido destruida. Entonces siempre habrá alguien o algunos que conserven la totalidad de la fe, y esos representan a la Virgen María como ella lo hizo en la pasión de Cristo. Y hoy estamos viviendo la pasión de la iglesia, y también se necesitan que personas que hagan lo mismo que hizo la Virgen, en las cuales se refugie la totalidad de la fe de la iglesia. No es el caso de todos aquellos pastores que están disminuyendo la profesión de la fe y que ya no la quieren enseñar totalmente. Ellos no están ya representando la totalidad de la fe de la iglesia, tal vez parcialmente sí, pero no la totalidad. Pero la iglesia necesita personas que no transijan en esa profesión de la fe. Así que Dios nos conceda esa gracia y tengamos una especial devoción, sí, al corazón inmaculado de María, porque es el modelo de la perfección, en la fidelidad a la gracia, pero particularmente también a Nuestra Señora de los Dolorosa, que fue fiel en ese momento de incertidumbre y de crisis que vivieron cuando nuestro Señor fue crucificado. Así que vamos a pedirle a la Virgen María que nos dé esa fidelidad de la gracia a nosotros, a todos, a las familias católicas, a las personas que quieren vivir su vida cristiana en familia, y a todos los que tienen alguna función dentro de la iglesia como pastores, para que sean fieles a la integridad de la fe, que no es solo de corazón, no solo es de pensamiento. La integridad de la profesión de la fe es también por los actos, y un pastor es una persona pública, no es una persona privada. Así que si no hace profesión pública, puede afectarle a él dentro de su corazón en su profesión de la fe. Así que no hay que hacerse ilusiones, decir yo sigo creyendo lo mismo, pero no hago todo lo que corresponde a mi fe. Es una ilusión. Debemos hacer los actos que corresponden a la fe para que nuestra profesión sea completa. Ave María Purísima, sin pecado concebida.